Si no lees, estarás condenado a creer lo que te digan, dijo Mafalda, la gran filósofa del siglo XX, y el cual será nuestro lema de este espacio Leyendo con Manu. Bienvenidos a este espacio, Manuel Ventura nuevamente, para comentarles y recomendarles este extraordinario libro de Wade Witt, Usos y costumbres de las tierras bíblicas. ¿Por qué es importante conocer los usos y las costumbres de la época? Porque nosotros somos occidentales. Entonces nosotros, para poder entender y hacer un estudio correcto de la Biblia, lo que tenemos que hacer es tratar de introducirnos dentro de las costumbres y usos de aquella época. Las costumbres orientales, que son muy diferentes a nuestras costumbres occidentales. Por ejemplo, ¿ustedes saben por qué Jesús entra montado en un burrito a Jerusalén? Claro, para que se cumplan las profecías, me va a decir. Pero por supuesto, obviamente tenían que cumplirse las profecías de que Jesús tenía que entrar montado en un pollino a Jerusalén. Pero ¿cuál es su significado? ¿Cuál es la importancia dentro de las costumbres y los usos de las tierras bíblicas? ¿Por qué Jesús entra montado en un asno a Jerusalén en su venida, en su ministerio terrenal? ¿Y por qué el Apocalipsis nos presenta a un Jesús montado en un caballo, con vestiduras blancas y con ojos de fuego? La razón es bien simple. Cuando un rey venía en son de paz, venía montado en un asno. Te apuesto que no lo sabías. Y entonces de ahí la importancia. ¿Qué es lo que quieras decir esto? Que Jesús entra a Jerusalén montado en un asno porque viene en son de paz. Viene a hacer la paz con la humanidad. Recordemos que Dios está enemistado con el hombre a raíz del pecado con Adán. Y entonces Dios hace todo un plan de rescate, y ese plan de rescate es Jesucristo. Y entonces viene el rey montado en un asno ofreciendo la paz. Por mi llaga y fuiste sanados. Citado muchas veces por tema de sanidad, pero en realidad es una cita de Isaías 53. Donde lo que está hablando es una restauración espiritual de una relación que se había roto del pueblo de Israel con Dios. Y entonces lo que busca Jesús montado en un pollino es a este rey que viene en son de paz. Paz para con Dios tenemos por medio de Jesucristo nuestro Señor, escribe Pablo en Romanos capítulo 5. Esto quiere decir de que efectivamente esta figura de Jesús montado en un pollino significa a Dios haciendo la paz con nosotros a través de Cristo Jesús. Sin embargo, en la segunda venida de Cristo, Jesús vendrá montado en un caballo. Cuando el rey venía montado en un caballo, venía en son de guerra, venía en son de tomar cuentas, venía en son de juzgamiento. Y entonces la segunda venida de Cristo será esa. Ya no habrá lugar ahí para el arrepentimiento. Por ende, este es el momento para poder hacer la paz con Dios. De ahí la importancia que nosotros nos podamos meter en estos temas de conocer la cultura oriental, de conocer cuáles eran los usos y las costumbres. Aquí conoceremos usos y costumbres sobre, por ejemplo, las bodas. Conoceremos usos y costumbres sobre los pastores. Usos y costumbres de los pastores en relación con sus rebaños. Cuando Jesús usa la mención de que acaso no saldrá uno a buscar la oveja perdida y dejará las 99, ¿cuál es la significancia de ir a buscar esa oveja? ¿Cuál era la relación de los pastores en función de esa oveja que se iba a buscar? Y de ahí la importancia que nosotros debemos de tener de podernos involucrar y tratar de meternos en la historia con una mentalidad oriental. Para poder entender correctamente el Antiguo Testamento, tenemos que conocer muy bien cuáles eran las costumbres de la época. De esta manera nuestros estudios se verán enriquecidos. Por eso te insto a seguir buscando, a seguir leyendo, chapa tu libro y hay que tener un tiempo de lectura. Fred Witt, Usos y costumbres de las tierras bíblicas, un extraordinario libro que te va a ayudar muchísimo en entrar dentro de la mentalidad oriental y conocer las costumbres para poder hacer un estudio correcto de las escrituras. Nos vemos en la próxima. Bye bye.